Reciban un cordial saludo. Seguimos con el estudio de integrales inmediatas. Este sería el ejercicio número 7 que resolvemos en este canal. Podrás notar entonces que tenemos la integral de la división de dos polinomios. Cuando el integrando está formado por la división de dos polinomios, procedemos de la siguiente manera. Este procedimiento solo lo vamos a aplicar cuando el grado del polinomio que se encuentra en el numerador es mayor al grado del polinomio que se encuentra en el denominador. Para determinar el grado de un polinomio, únicamente debes tomar en cuenta la variable que tiene mayor exponente. En este caso, la variable que tiene mayor exponente en el numerador es 2 y la variable que tiene mayor exponente en el denominador, en este caso es 1. Podemos concluir entonces que el grado del polinomio que se encuentra en el numerador es mayor al que se encuentra en el denominador. Procedemos de la siguiente manera. Recuerda que este es el dividendo y lo que tenemos acá es el divisor. Tomamos el primer término del dividendo, que es 10x cuadrado, y lo vamos a dividir entre el primer término del divisor, que es la x. Al realizar esta división de dos monomios, nos quedaría como resultado 10x. ¿Por qué queda 10x? Porque aquí tenemos división de potencias de igual base. Se escribe la misma base, que es la x, y se restan los exponentes. A 2 le quitamos 1, nos quedaría 1. Y 10 dividido entre 1, que es el coeficiente de esta x, nos quedaría 10. Este resultado lo vamos a colocar acá en el cociente. Procedemos ahora sí. Multiplicamos los signos, más multiplicado por más, el resultado es más, y 10x multiplicado por x nos daría 10x al cuadrado. Recuerda que la multiplicación de signos nos dio positiva, pero acá le vamos a colocar el signo contrario. Entonces escribimos menos 10x cuadrado. Multiplicamos 10x por 2 nos daría 20x. Más por más es más, y aquí colocamos el signo contrario, que es menos. Entonces colocaríamos menos 20x. Trazamos una línea. Este término, 10x cuadrado, es igual a este término, 10x cuadrado, pero de signos contrarios. El de arriba es positivo, el de abajo es negativo. Por esta razón lo podemos simplificar. Signos iguales, realizamos una suma. 1x más 20x serían 21x. Y conservamos el mismo signo. Quedaría entonces menos 21x más 3. Ahora dividimos este término que tenemos acá, menos 21x, entre el primer término del divisor, que es la x. Menos 21x dividido entre x es igual a menos 21, ya que x dividido entre x es 1. Y ese 1 multiplicado por menos 21 nos da como resultado menos 21. Este resultado lo vamos a colocar acá en el cociente. Entonces escribimos menos 21. 21 multiplicado por x nos da 21x. Y menos multiplicado por más es menos, entonces aquí colocamos más. Escribiríamos más 21x. 21 multiplicado por 2 serían 42, menos por más es menos, entonces acá colocamos más, escribiríamos más 42. Trazamos una línea, como este término es negativo y este término es positivo, se simplifican, realizamos esta suma, 3 más 42, obtenemos como resultado 45. Cuando realizamos una división de polinomios, debe cumplirse lo siguiente. Esta expresión que tenemos acá, donde p de x es el polinomio del numerador y q de x es el polinomio del denominador. Entonces, aquí tenemos 10x cuadrado menos x más 3, que es lo que está en el numerador, y x más 2 es lo que está en el denominador, que es q de x. En esta división te mencioné que este es el dividendo, p de x, este es el divisor, q de x. Lo que siempre nos queda acá es el residuo y yo lo voy a identificar con r de x. Y acá nosotros colocamos el cociente.
El cociente es 10x menos 21. Entonces, esta expresión que está acá nos indica que P de x dividido entre Q de x es igual a C de x, que es el cociente, más el residuo de x dividido entre Q de x. Esta igualdad debe cumplirse. Entonces, como ya yo conozco C de x, que es el cociente, 10x menos 21, lo voy a colocar acá, 10x menos 21. Eso iría sumado con el residuo de x. El residuo de x serían 45 y ese residuo va dividido entre Q de x. Recuerda que Q de x es x más 2, entonces escribimos más 45 dividido entre x más 2. Esto significa que esta división de polinomio yo la puedo expresar como 10x menos 21 más 45 dividido entre x más 2. Y esta sería nuestra integral. De acá, después que realizamos la división, entonces llegamos acá. Podrás notar entonces que aquí tenemos 10x menos 21 más 45 dividido entre x más 2. Usando propiedades de las integrales, podemos transformar esta integral en tres integrales de la siguiente manera. Integral de 10x diferencial de x menos integral de 21 diferencial de x más 45 dividido entre x más 2 diferencial de x. Estas integrales las vamos a resolver a continuación. El primer paso que vamos a realizar entonces es sacar fuera del signo de integral las constantes. Este 10 saldría fuera del signo de integral, 21 sale fuera del signo de integral y 45 lo sacamos afuera del signo de integral. Quedaría entonces la integral de esta manera. 10 integral de x diferencial de x menos 21 integral diferencial de x más 45 diferencial de x dividido entre x más 2. Haciendo uso de fórmulas de integrales, entonces te darás cuenta que esta integral podemos aplicar esta fórmula donde esta x tiene un 1 como exponente. En la segunda integral aplicamos de forma directa esta fórmula que tenemos acá y para la última entonces podríamos aplicar esta fórmula. Pero en la fórmula, en el denominador tenemos únicamente una variable y aquí tenemos la variable acompañado de una constante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llamar u a x más 2. Vamos a aplicar un cambio de variable aquí sencillo. Derivamos u. La derivada de u va a ser igual. Recuerda que la derivada de x es 1 y la derivada de una constante es 0. Entonces nos quedaría ese 1 acompañado del diferencial de x. Concluimos que la derivada de u va a ser igual al diferencial de x. Entonces, donde se encuentra el diferencial de x, en la integral yo voy a colocar du y donde se encuentra x más 2, yo voy a colocar una u. Entonces nos quedaría la integral de esta manera. Donde estaba el diferencial de x en el numerador, colocamos du, aquí tenemos du, y donde se encuentra x más 2 en el denominador, x más 2, yo coloco una u. Y ahora tenemos una integral de resolución inmediata en función de otras variables. Aplicando la fórmula correspondiente a cada una de estas integrales, entonces obtenemos que y va a ser igual a 5x cuadrado menos 21x más 45 que multiplica al logaritmo neperiano del módulo de x más 2 más c, que es la constante arbitraria. Aquí aplicamos la fórmula número 2. Entonces 1 le sumamos 1, nos quedaría 2. En el denominador 1 más 1 sería 2. 10 dividido entre 2 nos da como resultado este 5. En la fórmula, en la integral de 21 diferencial de x, aplicamos la fórmula 1. Si tienes la integral del diferencial de x, nos queda únicamente la x acompañado de este valor. Y aquí tenemos du dividido entre u, nos quedaría logaritmo neperiano del módulo de u. Pero devolviendo el cambio, u es x más 2, entonces colocamos en el módulo x más 2 más la constante arbitraria c.
No olvides suscribirte al canal. Cualquier duda en relación a este ejercicio, déjala en los comentarios y nos vemos en una próxima entrega.